Buenas tardes, ya casi tardes días a todos y todas. Gracias por estar esta mañana con nosotros, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Y como les había comentado la licenciada Miriam, el título de mi ponencia es La libertad de pensar, obstáculos para el desarrollo escolar y laboral de las mujeres. Trataré de ser un poco más dinámica que se pueda, porque no tenemos mucho tiempo, tenemos básicamente como media hora, y mi ponencia es un poco larga, tuve que recortarla y recortarla. Pero básicamente vamos a ver dos aspectos de las cuestiones sociales de las mujeres. Una es el rezago en educación que tienen, aunado al rezago laboral que tenemos. Entonces, como primera parte, sí quisiera hacer una advertencia. Este Día Internacional de las Mujeres, por favor, no nos feliciten. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y es un día que se conmemora y no estamos celebrando nada por el hecho de ser mujeres. No queremos que nos feliciten a las mujeres por ser lindas, por ser tiernas, por ser amorosas, por ser sumisas, por ser aguantadoras, luchonas, buenas madres, etcétera, etcétera. Este día es un Día Internacional de la Mujer en el que conmemoramos y recordamos a aquellas mujeres trabajadoras que perdieron su vida a principios del siglo pasado en Nueva York por tener un salario justo y unas mejores formas de trabajo, fueron quemadas por los propios dueños de la fábrica, y gracias a esas mujeres hoy tenemos este Día Internacional de la Mujer. Esta es una fecha para evaluar esta condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad, para exigir que esto cumpla con los compromisos internacionales de los derechos humanos en mujeres, para pedir que rindan cuentas a los avances de los largos y también los retrocesos y los retos en materia de derechos humanos para las mujeres. Y entonces no tomemos con esa frivolidad a veces de querernos felicitar entre nosotras, más que nada visibilicemos la problemática que tiene en cada estado y en cada situación de nuestro país el problema de las mujeres. Bueno, haciendo esta aclaración, me gustaría, de las tantas mujeres mexicanas que tenemos en nuestro país, con un enorme bagaje de cultura, una de las más representativas es Sor Juana Inés, y este soneto me encanta, que yo no estimo tesoros ni riquezas, así que siempre me causa más contento pensar riquezas en mi entendimiento que no en mi entendimiento en las riquezas. El conocimiento es más sagrado que cualquier costal de dinero. La igualdad entre los sexos constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo de sociedades con un acceso más claro y eficiente a la educación, mejoras laborables para sus integrantes. No podrán ser auténticas sociedades de aprovechamiento compartido del saber si excluyen a más a la mitad de las poblaciones, que en este caso son las mujeres. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres organizada en las Naciones Unidas, se enfatizó que la pobreza, la discriminación basada en el sexo, el analfabetismo, las barreras lingüísticas, el empleo, la etnia, la falta de infraestructura, etcétera, son factores determinantes que afectan la autonomía y participación de las mujeres en la economía mundial. Ahora más que nunca es importante que las mujeres puedan acceder a la educación, a un trabajo, a la investigación, a las tareas tecnológicas, etcétera. Pero más importante es que las mujeres puedan acceder al ámbito de ejercicio de sus libertades como un alimentar de pensar, y así poder acceder al conocimiento sin ningún tipo de discriminación. A nivel mundial, las desigualdades entre hombres y mujeres se han acentuado a causa de las dificultades que éstas tienen para acceder a los estudios. De los 781 millones de analfabetas adultos que existen en el mundo, 3/4 partes son mujeres. En este ámbito, la diferencia entre hombres y mujeres se debe a que en muchos países un desarrollo cuenta con numerosas costumbres y opciones socioculturales que enfrentan el acceso a mujeres a la educación, a un crédito, al empleo y a una vida más activa.
Entre los objetivos del desarrollo de milenio propuesto por Naciones Unidas, establece una de las metas, eliminar las desigualdades entre los géneros en manera de enseñanza y empleo. En este mismo sentido, la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia considera que es importante la equidad entre hombres y mujeres como una cuestión de derechos humanos, como una condición indispensable para el desarrollo económico con justicia de igualdad y como requisito para la paz y el desarrollo sustentable. En materia de educación y capacitación de las mujeres, el Plan de Desarrollo del Milenio señala 6 puntos estratégicos para poder tratar con estas cuestiones. Uno es asegurar la igualdad del acceso a la educación, eliminar el analfabetismo en la educación, aumentar el acceso a las mujeres a una formación profesional, a la ciencia, a la tecnología y a la educación permanente, establecer sistemas de educación y capacitación no discriminativa, asignar recursos suficientes para reformar la educación y vigilar la aplicación de estas formas. Y por último, promover la educación y capacitación permanente de las mujeres y niñas del mundo. Para entender por qué se ha enfatizado en estos 6 objetivos estratégicos, basta con observar las cifras mundiales en las situaciones de las mujeres en el mundo. La situación mundial de la mujer en cuestión de educación, podemos encontrar que si partimos de que la discriminación social discurre paralelamente a la discriminación educativa, las mujeres son un grupo social en el cual más se discrimina en relación a la educación. La ausencia de este derecho origina que las mujeres no puedan convertirse en agentes de su propio futuro. Sin educación, su vida permanente ligada a la dependencia familiar, a la dominación del marido, a los trabajos menos cualificados, con menos responsabilidad e influencia social. Es por eso que las mujeres tienen que tener una clave clásica y predominante en la educación. Gobiernos locales, comunidades internacionales, organismos financieros tienen que ser y tomar de la mano cierta responsabilidad de que cada vez la brecha en la educación sea más corta para las mujeres. Con un acceso desigual a la educación, las mujeres sufren más que los hombres las distintas formas de pobreza. Por pobreza se entiende tanto que el no tener cubiertas las necesidades básicas como atención sanitaria, nutrición, educación, como la falta de oportunidades y opciones para acceder a préstamos de tierra, herencia, el reconocimiento de un trabajo, la participación en la comunidad, en el hogar, etcétera. Teniendo en cuenta esta definición, hay que recordar que el 70% de las mujeres en el mundo viven en circunstancias de pobreza extrema, o sea que entre los pobres, las mujeres son las más pobres. Según datos mundiales y la UNICEF en cuestiones de la educación, de cada 100 niños que son escolarizados, hay 115 niñas que nunca van a pisar una escuela. Aunque la brecha de género se ha ido cerrando en un ritmo constante en las últimas décadas, aproximadamente 1 de cada 5 niñas se matricula en la escuela, pero esto no quiere decir que pueda llegar a finalizarla. En la mayoría de las regiones en desarrollo, las niñas tienen menos probabilidades que los niños de terminar la escuela. Y en México aún falta mucho que hacer. Para reducir la brecha de la desigualdad entre los hombres y las mujeres, en materia de educación, no solo se tienen que observar algunas cifras estadísticas, sino que también hay que recordar que en México, de los 128 mexicanos que somos, y somos un poco más de la mitad mujeres, en el ámbito educativo aún existe un rezago muy importante, ya que del 93.6% de la población entre 15 y 20 años o más que sabe leer y escribir, ligeramente los hombres son los que tienen más privilegios para poder tener acceso a la escuela. En los años recientes, el Fondo de Naciones Unidas y la UNICEF, junto con otras formaciones subsidiarias de Naciones Unidas, promovió que la igualdad entre géneros respecto al acceso a los diferentes niveles de enseñanza formal y en el cual se estableció que de aquí al 2015 México tendría que tener, o cualquier país en subdesarrollo, tendría que tener mínimo los 9 grados de escolaridad, que en este caso estaríamos hablando de nivel secundario, para el 2015. ¿Cuáles son los datos actuales? En México contamos que las niñas tienen en promedio la media nacional desde 9 años de escolaridad, 9.1, contra los niños que son de 9 años, .3. Pensaría uno que ya cubrieron la secundaria, ¿verdad?
pero esta cifra es engañosa, porque de ese 9.1 y este 9.3 entre varones, que es más o menos elevado, en muchas ocasiones se está contando el nivel preescolar. Entonces, no estamos llegando. La media real de la que es el nivel educativo en el país es de 7 años, .3 para mujeres y 8.1 para niños. Eso quiere decir que tenemos niñas que no están ni en quinto año. Bueno, entonces, conforme a este remedio de responsabilidad, de escolaridad, ¿qué podemos observar? Podemos observar que cuando se ven las estadísticas, no les voy a decir cifras, mejor se los platico porque eso de cifras ya está como que uno se harta. Les voy a decir que de los tres niveles que hay, que es primaria, secundaria, media superior y profesional, media superior, primaria y secundaria, media superior y profesional, ligeramente las estadísticas, los hombres están más altos, ligeramente. La brecha aún es todavía para las mujeres menor, pero todavía existe una diferencia menor, pero existe entre la brecha. ¿Qué pasa? Cuando uno observa las estadísticas en el INEGI sobre estas carreras en las cuales las mujeres podrían tener más acceso, ¿cuáles creen que son las carreras que tienen más top 10 para las mujeres? No, aquellas carreras en las cuales son servicios como secretaria, ¿sí? Administración, o sea, servicios comerciales que le llaman, ¿sí? Entonces, en esas, la estadística cambia y las mujeres es cerca de 8 mujeres, de 10 personas que entran en ese tipo de escuelas, son 8 mujeres por 2 hombres. Entonces, aún tenemos en esta brecha de generación que este tipo de empleos es más utilizado, es más abordado por las mujeres, cuando pueden todavía tener acceso a tipos de estudios más avanzados como universidad. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que según estadísticas de la UNAM, ahora en escuelas profesionales como ingenierías o escuelas de ciencias exactas, las mujeres ya tienen cerca de un 40% más de presencia en este tipo de carreras, cuando hace como 10 años encontrábamos un promedio entre 15% en este tipo de carreras de ciencias duras, que se les llama de ciencias duras. Bueno. Vamos a seguir con esto de la educación, porque realmente es muy interesante ver cómo esta brecha es impactante en el aspecto laboral. Bueno, después vamos a ver que en México, y de acuerdo con las reformas en materia educativa sucedida en el año 2013, la educación básica obligatoria corresponde a niveles de educación primaria y secundaria, instrucciones que deben ser completadas al cumplir 15 años de edad. Por lo anterior, se considera que una persona que está en situación de rezago educativo, cuando al cumplir esta edad no cuenta con el nivel básico de escolaridad. Datos de la encuesta de 2015 muestra que el 35% de la población de 15 años o más se encuentra en rezago educativo. Esta condición se presenta entre el 36 para las mujeres y el 34 para los hombres de este grupo de edad. La Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura propone medir el analfabetismo funcional, el cual se define como la condición de las personas que no pueden comprender lo que leen, que no pueden dar a entenderse por escrito o bien se les dificulta realizar operaciones matemáticas elementales. Para cuantificarlo se considera en el analfabetismo funcional a aquellas personas de 15 años o más que tienen aprobados por lo menos 3 grados de primaria. De acuerdo con la encuesta intercental, la proporción de mujeres en analfabetismo funcional son casi 2 puntos porcentuales mayor que los hombres. Son todavía más mujeres las que existen en nuestro país con alfabetismo funcional. Siendo la educación un factor importante para el desarrollo de los individuos y también un mecanismo de transmisión y reproducción de conocimientos y actitudes y valores que permitan a la integración social y cultural y económica de los ciudadanos, y a la economía, que es un factor en donde se ve reflejado el rezago de la educación.
Es importante vincular es por lo tanto importante vincular la economía, encontrando que la población entre 15 y 24 años que debería estar o estudiando o incorporando en algún nivel de trabajo, encontramos que hay cerca de 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de los cuales el 76% son mujeres y se dedican especialmente al trabajo doméstico y a la economía del cuidado. El rezago educativo en nuestro país también se refleja en la economía de las jefas de trabajo, del hogar, perdón. Muchas de estas jefas de familia en nuestro país están en una situación de pobreza y corren el riesgo de una reproducción intergeneracional de la precariedad. Es decir, si nosotros tenemos mujeres cada vez menos preparadas con un acceso a un trabajo mejor remunerado, es muy probable que este círculo de violencia no se rompa y sea transmitido a las nuevas generaciones, especialmente si son mujeres. Los datos anteriores nos hacen reflexionar que existen algunos obstáculos en materia de educación para las mujeres, que son muchos, no son algunos, son muchos. Y entonces la pregunta siguiente sería, ¿qué pasa en el ámbito laboral de las mujeres? La ONU Mujeres cada año, desde el día, va dando un tema para trabajar la problemática de este 8 de marzo, porque se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. ¿Sí? Este año, el Día Internacional está dedicado a empezar a cerrar la brecha entre el mundo laboral de las mujeres y se plantea que para el 2030 podríamos lograr que exista un 50 y 50% de igualdad en materia laboral entre hombres y mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mundo laboral es una transformación, es el mundo laboral que hay que pensar que constantemente se está transformando y que las mujeres tienen que estar al nivel de esta transformación educativa. Por ejemplo, nos estamos enfrentando a la globalización, a la revolución tecnológica, se crean nuevas oportunidades, se hacen más brechas, se puede trabajar en un mercado laboral, pero ¿qué pasa? Empieza también a crecer el mercado informal, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, las nuevas políticas fiscales, los comercios también tienen un impacto un impacto muy importante en los cuales también puede llegar a bajar el empoderamiento económico de las mujeres. Existen muchos factores en la actualidad que están dando en verja que todos los avances que se tenían sobre todo en países y continentes como África y Asia, que se hizo todo un programa por allá de finales de los 90 sobre empoderamiento con estas mujeres para que pudieran tener mínimo algún tipo de actividad económica para subsistir. Con estas nuevas globalizaciones, estas mujeres ya están perdiendo ese empoderamiento. Pero ahora, ¿qué pasa a nivel internacional? Una de las partes que nos está cortando la brecha es la población activa, ¿sí? En el mundo laboral se está transformando con complicaciones significativas para las mujeres. La globalización y la revolución tecnológica crean nuevas oportunidades, pero la creciente informalidad del trabajo, la inestabilidad de las fuentes de ingreso y las nuevas políticas fiscales, los que les mencionaba, nos está dando en la torre. De todas maneras, la población activa laboral sigue siendo todavía en el mundo más para hombres que para mujeres, ¿sí? Y esto es muy triste porque si nosotros pudiéramos poder unir toda la estabilidad o todo el dinero que las mujeres de trabajo no remunerado dan, tendríamos 28 billones de dólares en el mundo circulando en el mercado por este PIB que no se tiene visibilizado de las mujeres que hacen un trabajo no remunerado. Después tenemos otro punto a tratar con esta problemática, que es el desempleo. Y ahí podemos ver que en la escala de mujeres, las mujeres tienen una mayor probabilidad de estar desempleadas que los varones, ¿sí? Si nosotros podemos ver la tasa mundial del desempleo, que es de 5.8, en mujeres es todavía mucho más alta que en varones. Y las mujeres jóvenes, si ustedes ven ahí la gráfica, tienen más riesgo en tener problemas para conseguir un trabajo, ¿sí? Esto es muy alarmante porque la tasa juvenil, es decir, si nosotros estamos apostándole a que la educación puede ser un factor para que la mujer pueda tener
una mejor calidad de vida y poder lograr acortar la brecha de desigualdades entre los dos géneros, pues lo estamos viendo que no, porque tenemos mujeres preparadas cada vez más, pero con pocas posibilidades de tener acceso a un trabajo. Ay, ¿por qué me...? Bueno, tenemos también la segregación ocupacional. Nosotros vamos a encontrar que de las mujeres a lo que más se dedican son a los servicios, ¿sí? En el mundo. Cuidados, enfermería, etcétera, etcétera. La industria tiene muy poquito y la agricultura en países como Asia y África es donde están más altas, ¿sí? Pero probablemente las mujeres tienen trabajos remunerados en cuestiones de servicios, hotelería, etcétera, todo lo que sea cuidados. Sobre la brecha salarial, eso es muy interesante, porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener esta igualdad, o sea, si no tomamos cartas en el asunto sobre hacer más corta la brecha entre salarios entre hombres y mujeres, nos llevaría 70 años poder lograr esto. O sea, si no hay trabajo entre poder lograr que existan salarios dignos para mujeres, vamos a tardar cerca de 70 años o un poquito más para que esta brecha pueda hacerse cada vez más corta. Y lo que dicen las estadísticas es que a nivel mundial las mujeres solo ganan 77 céntimos de dólar, ¿sí? A diferencia de los varones. Y esta es básicamente por la desigualdad en que existe entre hombres y mujeres. Después, y sobre todo tenemos un problema con esto, porque al existir una brecha tan grande, se corre el riesgo que las mujeres que tienen hijas o hijos o que están al cuidado de hijos, cada vez les sea más difícil poder mantenerlos o poder tener trabajos en los cuales puedan tener una remuneración efectiva que les pueda cubrir sus necesidades básicas. Pero ¿qué problema tenemos? Porque aparte del problema que tenemos de que ganan muy poquito dinero, tenemos el problema de que estas mujeres que están muchas veces al cuidado de los hijos tienen que trabajar tiempo parcial, ¿sí?, para poderse hacer cargo de los hijos y para poder cubrir las necesidades de cuidado si existe un adulto mayor que tenga que cuidar en casa. Entonces, las condiciones de trabajo también son bastante difíciles para las mujeres. Otro problema que también aumenta con las brecha salarial es que contamos con pocos horarios flexibles, contamos con pocas cuestiones judiciales que pudieran darnos esta apertura a poder nosotros cumplir con ciertas obligaciones familiares del hogar y aparte poder cumplir con nuestro trabajo. Otro gran problema que tenemos es el trabajo no remunerado. Las mujeres llevan casi, ¿qué les gusta?, de la existencia de la humanidad trabajando en recolección, en agricultura, etcétera. Pero esto a estas alturas de las sociedades todavía se sigue viendo bastante, ¿no? El trabajo remunerado se da desde limpiar la casa, la cocina, ir por la leña, traer el agua, cuidar a los niños, cuidar a personas mayores, todas estas situaciones en las cuales no se trabajan con los servicios, es algo que le llaman la economía gris. En esta economía gris, si nosotros dijéramos que pudiéramos aumentar o añadir este tipo de trabajo no remunerado al PIB de un país, encontraríamos que casi los trabajos remunerados le están ahorrando algo a los gobiernos entre 40 o 50% del PIB. ¿Sí? Entonces, la problemática que tenemos con los trabajos remunerados es que
Son mujeres que se enfrentan a que no van a tener ningún servicio y ninguna prestación social cuando sean ancianas. No tienen dinero propio, pero sí están cubriendo necesidades que el Estado tendría que estar solventando. Y además, cuando uno ve este trabajo remunerado, sí es como para ponerse a trabajar, a pensar que los hombres también deberían de participar en este tipo de actividades, no solamente como de vez en cuando hacer tareas laborales, o sea, tareas del hogar, sino realmente tener una responsabilidad y una conciencia de que el trabajo que hacen en casa es tan importante como el trabajo que llevan afuera, y además toda esta parte que se tiene sobre ejercer una paternidad y una crianza cada vez más saludables entre hombres y mujeres. La otra parte que tenemos son las licencias maternas. Las licencias de maternidad, aunque están ya legisladas en muchos países, 63 países ya nos dicen que tienen licencias maternas, de los cuales se dicen que 14 semanas las mujeres tienen derecho. Todavía hay muy poca población en el mundo que puede hacer uso de este tipo de licencias, ¿sí? Se está haciendo ahorita una fuerte campaña para poner la licencia materna en algunos centros de trabajo aquí en México. Pero de todas maneras, trabajarlo y llevar a cabo es bastante difícil, porque todavía tenemos trabajos en los cuales las mujeres trabajan de una manera parcial. Entonces, cuando se embarazan, tienen dos opciones: o dejan el trabajo, o cuando dan a luz, casi tienen que regresar en la semana siguiente. Algo también que teníamos muy en cuenta es sobre el trabajo informal. En México, el trabajo informal para las mujeres es una fuente, ahora sí que principal, ¿sí? Pero no solamente en México, sino todo el mundo. Por ejemplo, en más alto está en Asia, después viene África y América Latina, ¿sí? Y entendamos por trabajo informal aquellas partes como son las vendedoras, los comerciantes, los agricultores, los trabajadores de temporada, las empleadas del hogar y aquello trabajos de la industria. Entonces, es cada vez más difícil poder ingresar a este tipo de trabajo informal a un mercado formal en el cual puedan tener servicios de salud, prestaciones sociales, etcétera. Otro problema que se tiene en el trabajo laboral de las mujeres son las trabajadoras migrantes. Las trabajadoras migrantes es una problemática que no solamente se está viviendo a nivel mundial, sino se está viviendo específicamente en México. Si nosotros nos pusiéramos a ver el PIB que entra al país de mujeres que trabajan en otro país, principalmente Estados Unidos, no sé, pero en el sexenio de Fox estaban diciendo que las remesas de los que estaban, de los migrantes de Estados Unidos, eran todavía muchas más altas que las remesas que daba el petróleo. Entonces, este tipo de migrantes es un sector de mujeres que está completamente desprotegido. ¿Por qué? Porque al estar en otro país se encuentra con ciertas problemáticas como la discriminación, la xenofobia, que no van a contar con prestaciones sociales, que no pueden establecerse, que están amparadas o a merced de que tengan cualquier tipo de trabajo, etcétera. Y generalmente se emplean en trabajos de hogar o agricultura. Otro problema que tenemos del ámbito laboral es la violencia contra las mujeres. Y la violencia contra las mujeres en un mundo laboral constituye una vulneración de sus derechos humanos que afecta su dependencia, su nivel de ingresos y su condición social. Pero ¿qué pasa? Miren, de los 114 países en el mundo que tienen alguna cuestión legal sobre el acoso sexual, se ha encontrado que la gran mayoría de estos países no tiene el impacto que se esperaría según la CEDAW, que es la Convención para Erradicar la Violencia contra las Mujeres internacional. Muchas de estas leyes que se tienen sobre el hostigamiento sexual o laboral en las mujeres, si bien están escritas, se han dicho
muchos estudios en los cuales es muy poco efectivo. Lo que se está tratando por aquí al 2019 es que estas acciones efectivas de este tipo de leyes se vea más reflejado en los ámbitos laborales de las mujeres. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Hay un apartado en el cual se le escuda y se le cuida a las mujeres sobre el acoso sexual recibido en el trabajo. Bueno, ese apartado está muy bien especificado, etcétera. Cuando nos hemos enfrentado en las cuestiones laborales sobre este tipo de hostigamiento, nos encontramos que las mujeres, cuando se abren y dan la posibilidad a poder denunciar, generalmente se quedan recomendaciones. Y eso es bastante frustrante, no solamente para la gente para la víctima, sino para también las personas a su alrededor que están ayudando a esta víctima a hacer uso de su derecho. Entonces, el acceso a la justicia en este tipo de rubros es cada vez más difícil en los ámbitos laborales. Bueno, y según estadísticas de la Unión Europea, el 55% de las mujeres dicen que han sufrido algún tipo de acoso y la gran mayoría dice que lo ha recibido principalmente del trabajo. ¿No? Bueno, ¿y qué tenemos sobre las barreras legales? Ya para ir cerrando. Pues mire, en todos los países existen sistemas de barreras para la igualdad de género, tanto en la esfera pública como en la privada, y estos obstáculos tienen su origen en unas relaciones de poder y iguales entre hombres y mujeres. Las barreras legales se suman a las desigualdades de género, lo que se manifiesta en la asistencia de un menor número de niñas a la enseñanza secundaria en relación con los niños, menores cifras de mujeres ocupadas o dirigiendo negocios y una brecha salarial de género menor. En la actualidad continúa existiendo un número de restricciones legales basadas en el género. Por ejemplo, en 155 países que se hizo una encuesta, 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen y solamente existen leyes contra la discriminación de género en las prácticas de contratación de las mujeres en 67 países. O sea, la diferencia es todavía abismal. Las mujeres pueden realizar todo su potencial económico siempre y cuando sea necesario que los países no tengan leyes estrictas que puedan discriminar a las mujeres. Hay que recordar que la CEDAW nos dijo que es importante que cada mujer que tiene una acción laboral tenga resguardados sus derechos. Después tenemos, ¿qué pasa con la protección social? Bueno, las mujeres se encuentran exclusivamente representadas en un 73% de la población mundial que tiene acceso a protección social o solo disfruta de un acceso parcial a esta. Esto se expone a una mayor vulnerabilidad de la pobreza y otras desigualdades. Si no tenemos mujeres en el mundo o en el país con cierto acceso a protección social, cada vez vamos a ver que esta brecha en las cuales la hija cuida a la mamá y etcétera, se va haciendo cada vez más común y no vamos a poder salir de este círculo. O que no tengan el dinero suficiente para poder llevar una vida digna en su vejez. Por último, tenemos la brecha digital. Bueno, pues la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet, entre otras nuevas tecnologías, han hecho que el mundo se transforme. ¿Y qué pasa? Pues que las mujeres cada vez tienen que tener más desafíos para poder trabajar en este tipo de empoderamiento económico y utilizar estas redes para conseguir un trabajo digno. Esto quiere decir, ustedes sí se han dado cuenta que hay a veces ciertos programas en los cuales captan a las mujeres desde, dicen, vas a poder tú trabajar desde la comunidad de tu hogar y vas a poder hacer, no sé, qué les gusta, en una pirámide, vender algún producto. Y entonces tú dices, bueno, qué padre, estoy en mi hogar, no me voy a poder desplazar, tengo hijos, bla, 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 cuido a mi mamá, etcétera. Esto es un peligro porque si nosotros enganchamos a las mujeres en este tipo de acciones, lo que pasa es que las estamos restringiendo de que puedan tener un acceso, número 1, a un contrato laboral. Número 2, a protección social. Número 3, protección de salud, etcétera, etcétera.
un salario digno, porque como pueden ser captadas por gente que no tiene ética profesional, puede decirles, tú si me vendes tanto producto vas a recibir, no sé, el 2%, pero yo te voy a depositar en una cuenta, etcétera, etcétera. Resulta que uno vende el 2% y nunca le depositan en su cuenta. Entonces, ese tipo de artimañas pueden ser presas las mujeres, ¿sí? Pero es una realidad, las mujeres tienen que ser cada vez más educadas en este tipo de tics. Bueno, ¿y qué pasa? En México tenemos una gran problemática con lo que es trabajar con los datos de las mujeres, cómo está el país en cuestiones de números. Desgraciadamente, solamente existe una encuesta sobre la economía del país. Y en esta encuesta está hecha en el 2014. Esta encuesta lo que trataba es decirnos, por brecha de género, qué tanto las mujeres tenían el impacto en el país en cuestión laboral. Y nos encontramos que básicamente en esta encuesta nos decía que en el 2014 el 51.3% de las mujeres estaba en el sector comercio, el 47% en servicios privados, el 34% en el sector de manufactura, en el 13% en el sector de transporte y el 11% en el sector de construcción, ¿sí? Pero encontramos que de la población de ese entonces solamente existía un 43.8% de las mujeres que estaban en actividad laboral. ¿Qué quiere decir? Que ahora, al tratar de hacer una conexión con las estadísticas que encontré, una encuesta de 2015, podemos ver que de los 88 millones, si somos 128 millones de mexicanos y 88 millones de mexicanos están en edad de laborar, solamente un 34% de las mujeres está trabajando en un trabajo remunerado. Menos del 50%. ¿Qué pasa entonces? La gran mayoría, y no solamente en esta encuesta, sino las encuestas que pude encontrar después, es que las mujeres se siguen en nuestro país concentrando en trabajos no remunerados, perdón. ¿Sí? Y entonces encontramos que nosotros podemos encontrar que si nosotros pudiéramos sumar todas las horas de trabajo no remunerado en una mujer, serían como 2.930 millones de horas a la semana de mujeres que no reciben ningún tipo de salario, que es un 54% de la carga total del trabajo, de las cuales 20% las mujeres trabajan más que los hombres, 65 son trabajos dedicados al hogar y 32 son trabajos no remunerados. Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos un prorrateo, una mujer trabaja 60 horas a la semana porque son sus 40 horas de trabajo más 20 horas que le dedica al hogar. De esas 20 horas, si le echamos lápiz al año, vamos a encontrar que nosotros estamos, bueno, las mujeres que reciban o que hagan trabajo de casa, están ahorrando al Estado o cuidando a alguien en casa o a los hijos o al abuelo o a quien sea, se están ahorrando cerca de 49,000 pesos anuales. O sea, ese trabajo, esas 20 horas semanales, son 49,000 pesos. El enganche del auto, ¿no? Si pagaran, pero como no pagan, pues… Bueno, ¿qué pasa? Miren, aquí está un poquito más las cifras. Aunque es del 2014, vuelvo a citar, se me hace interesante, porque si ustedes vieran el trabajo en pesitos de una mujer que se dedica que está casada, ahorraría al año 61,000 pesos. El trabajo no remunerado de una mujer que vive con una menor de 6 años sería 60,000 pesos. Si tiene entre 19 y 20 y 19 años, que son las chicas que luego hacen el quehacer en las casas,
porque dice, no sales a la pachanga si no haces tú qué hacer. Nos están ahorrando 56,000 pesos. Si habla una lengua indígena, la mujer pues ya le está ahorrando al hogar 52,000 pesos, y si vive en una zona rural, igual 51, y así va bajando, ¿no? Entonces es muy interesante ver que según, si se dan cuenta, las que no tienen ninguna instrucción, de todas maneras están generando dinero. Okay. Y el rubro más bajo, que es que tienen entre 12 y 19 años, son niñas que viven en el campo, dedicadas a construcción, a agricultura, o que van por el agua o la leña, o no sé. Bueno, en materia de violencia de género, también tenemos una gran problemática. ¿Por qué? Si bien nos decía en Naciones Unidas, la ONU Mujeres, que las mujeres están teniendo un gran problema con el hostigamiento sexual a nivel mundial en el trabajo, nosotros lo tenemos triplicado. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona en la cual, según la encuesta de Fórum Económico del 2015, México tiene el lugar 32 en el país menos seguro para vivir. ¿Sí? Y entonces, más aparte que estamos viviendo en un país con violencia social, nos vamos a encontrar que según la encuesta del INRI de 2006, que ya está la de 2011, pero no tienen sus cubos hechos, entonces no hay mucha diferencia, pero en ese entonces se encontraron que de 7 de cada 10 mujeres habían dicho que habían tenido algún tipo de violencia en su vida, ¿sí? Pero en estos momentos, en donde tenemos un país con 5 estados con alerta de género y tenemos 23 estados esperando que les hagan la alerta de género, encontramos que desde el 2013 a la fecha mueren en nuestro país 7 mujeres al día, ¿sí? Las cuales son 34 solteras, 20 casadas, algunas murieron en lugar público y 25 murieron en el hogar. O sea, nosotros tenemos todavía mucho doble más el problema en materia de violencia hacia las mujeres, porque no solamente tenemos el aspecto de la violencia laboral, sino tenemos también el aspecto más fuerte y que pesa, que es la violencia social en la cual estamos viviendo ahora. ¿Cuáles son esos obstáculos ya para ir cerrando esta ponencia? Pues miren, entre los obstáculos que se ven y que hemos mencionado a lo largo precisamente vivimos en una sociedad en la cual el sexismo todavía está presente. Eso quiere decir, todavía tenemos muy marcado lo que los hombres y las mujeres tienen que hacer en materia de trabajo laboral y en materia educativa. Existe un rezago educativo muy importante y les voy a decir por qué es importante. En la encuesta que se hizo del 2016 en materia de educación, encontraron que las ancianas, que hay un gran porcentaje de mujeres ancianas que no tienen educación formal, ¿sí? Y esas mujeres a su vez no tienen una protección social adecuada, lo que está generando un gasto no solamente para el Estado, sino para las gentes que lo cuidan. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos hablando que ya tenemos ancianas con rezago educacional y tenemos niñas con rezago educacional. Entonces, esta materia es muy importante en cuestiones de irlas trabajando para ir a hacer cada vez más menor la brecha entre la educación y la igualdad entre educación y hombres en nuestro país. Otro problema que tenemos es la deserción escolar. Sí es verdad que muchas mujeres están entrando ya a niveles básicos de escuela, pero a nivel medio superior es donde se está viendo más deserción de las mujeres en este grado escolar. Y la encuesta que se hizo en 2012 en nivel medio superior, que en ese entonces estaba Córdoba Villalobos cuando lo pasaron a educación, hizo una encuesta en la cual quería ver por qué la deserción de estas chicas. Encontraron 3 causas principales. Una número 1 es que la familia ya no tenía dinero. Número 2, tenían que salirse porque tenían que trabajar o cuidar a alguien. Y número 3, estaban embarazadas. O sea, se sigue todavía viviendo en sociedades en las cuales si hay manera de decidir quién va a estudiar, pues siempre se le da al varón, ¿sí? O es preferible que tú te quedes a cuidar a los hermanos, mientras yo, mamá, me salgo a trabajar,
Exacto. Después tenemos los derechos laborales. Todavía en derechos laborales, aunque tenemos muchas leyes buenas en materia civil y en materia penal, y tenemos la ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres, aún sigue siendo muy difícil encontrar todavía una igualdad en derechos laborales entre mujeres y hombres. Todavía falta mucha protección social, todavía falta mucha representación sindical, todavía falta horarios más flexibles, más protección social, más uso de las licencias de maternidad, más flexibilidad cuando existen más de 3 hijos en el ámbito de las mujeres, etcétera. Aún todavía falta mucho que trabajar sobre eso. Y como ya les había dicho, se necesita un marco de política integrado para promover más acceso a las mujeres a empleos, hacer más corta la brecha salarial entre hombres y mujeres y hacer que las actividades no remuneradas realmente tengan un impacto en el PIB nacional de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo por mi parte.